El título del tema de hoy es que Dios quiere hacer el milagro más grande en tu vida. Yo no sé si vos crees en un Dios que realmente hace milagros, pero si no crees en un Dios de milagros, entonces no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, su poder no cambia, su amor no cambia, su soberanía no cambia, su autoridad no cambia. Por lo tanto, Él hoy sigue obrando milagros y milagros grandes en este mundo y debemos creer en un Dios de milagro. A veces me preguntan, ¿crees que Dios hace milagros? Por supuesto que creo. Lo que no creo son en los milagreros, en los hombres que se atribuyen un toque especial de Dios y que a través de ellos solamente Dios hace milagros, pero yo creo que Dios sigue haciendo milagros en respuesta a la oración de sus hijos, a la oración de su iglesia, y que Dios quiere obrar cosas grandes y maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver una historia donde se relata un milagro, pero en realidad se relatan dos milagros, pero uno está como escondido. Y cuando uno la analiza a fondo, nos vamos a dar cuenta de que el milagro que quizás está más escondido y que no se lo ve, es el milagro más grande que realmente Dios ejecutó en esta oportunidad. Así que vamos a estar mirando allí una historia en el libro de Segunda Reyes, en el capítulo 5. Ustedes pueden leerlo en sus Biblias si es que han traído Biblias, y si no, vamos a ir poniendo también en la pantalla para que lo puedan ustedes leer en la pantalla, si es que no tienen Biblia, así todos podemos seguir la lectura de la palabra de Dios y podemos ir metiéndonos en esta maravillosa historia del Antiguo Testamento, el tiempo de Israel, y allí vamos a ir enterándonos un poquito más de los pormenores. Dice, entonces allí tenemos Segunda Reyes 5 y el versículo primero, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, del rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, esta muchachita israelita que servía allí, que estaba como esclava en la casa de la esposa de aquel general, le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, el profeta, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí,
Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra, ¿no darás a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Sino a Jehová. Y me gustaría que juntos miremos algunos puntos sobresalientes de esta historia que nos van a dejar grandes lecciones espirituales. Vamos a ir viendo ahí en la pantalla algunas imágenes y vamos a empezar rapidito con el primer punto. Y lo primero que nos encontramos es con un conflicto espantoso. Es el primer punto que vamos a encontrar aquí, un conflicto espantoso. Fíjense, Naamán, este general del ejército sirio, la palabra Naamán significa agradable. Y posiblemente era una persona de un trato benigno, agradable con las personas. Fíjense que los siervos, cuando le hablan a él, se dirigen como Padre mío, una expresión de cariño. Posiblemente trataba bien a los que estaban bajo su autoridad. Era una persona agradable, era general del ejército de Siria. Era un varón grande, dice la Escritura, estimado por el rey. Era un hombre valeroso. Podríamos decir que humanamente hablando, era alguien que había logrado todo lo que uno puede desear tener en este mundo. Era una persona de una gran personalidad, tenía posición, tenía prestigio, tenía poder, tenía popularidad, tenía plata, tenía posesiones, tenía prosperidad y tenía personas a su alrededor que lo apreciaban, inclusive el rey mismo le tenía en alta estima. Podríamos decir que Naamán lo tenía absolutamente todo. Cuando uno mira el pasaje, si uno se toma el trabajo de contar las palabras, algo que yo he hecho, usa 38 palabras para describir todo lo positivo, todo lo bueno en la vida de Naamán. Y usa una sola palabra para decir algo que estaba mal. Y vamos a ver lo que dice ahí, avanzamos un cuadrito más. Dice, pero... y esto deja atrás todo lo demás, pero leproso. ¿Saben que este pero leproso significaba que todo lo demás ya no servía en su vida? Estaba enfrentando un conflicto que a pesar de todo lo que había alcanzado y todo lo que había logrado, ahora sentía que eso no valía absolutamente nada. Dice, la lepra es una enfermedad producida por el bacilo de Hansen, infecciosa, mutilante, vergonzosa, para aquel tiempo incurable y mortal. Era una enfermedad que iba destruyendo el cuerpo, se iban muriendo poco a poco. Era una muerte cruel, era una muerte dolorosa, era una muerte vergonzosa. Y pese a todo lo que él tenía, dice, pero era leproso. Un conflicto espantoso. Y habíamos dicho que de cada punto íbamos a sacar una lección espiritual. Y saben que esto nos habla de una gran verdad que hay en la Biblia acerca de todos los seres humanos. Podemos haber logrado muchas cosas en nuestra vida y podemos tener cosas buenas. Quizás tengas juventud, quizás tengas salud, quizás tengas una familia, quizás tengas trabajo, quizás has alcanzado un título, quizás tengas una familia. Bueno, quizás tienes muchas cosas.
Pero la Biblia dice que todos nosotros tenemos un problema espiritual que es simbolizada por esta enfermedad, la lepra, que es el pecado. Pero todos los seres humanos somos pecadores. Dice la Biblia, no hay justo ni siquiera uno. Dios mira este mundo y no encuentra una sola persona que haga el bien y que nunca peque. Y quiero decir que el pecado es muy similar a nuestra alma, a lo que es la lepra al cuerpo. Es algo que quizás durante un tiempo se puede esconder, se puede disimular, se lo puede tratar, pero después el pecado empieza a manifestarse de una o de otra manera. El pecado empieza a trabajar y empieza a destruir, y no tanto externamente como la lepra, sino empieza a trabajar en nuestro corazón. Y empieza a robarnos la paz, a robarnos el gozo, a robarnos la esperanza, a robarnos las fuerzas, a robarnos hasta las ganas de vivir. Porque el pecado va destruyendo al ser humano interiormente. Y el pecado tiene el poder no solo de arruinar nuestra vida, de hacerla miserable, de ir intensificando cada vez el vacío que hay en nuestro interior, sino que el pecado tiene el poder de llevarnos a una eterna condenación, al infierno. Porque dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿de qué serviría vivir una vida de total éxito en todo lo demás si uno muere con pecado en su corazón, si uno muere con la lepra espiritual del pecado y se va a pasar la eternidad en el infierno? Por eso podemos decir como Naamán, puedes lograrlo todo, pero si eres pecador, tienes un problema que va a arruinar todo lo que has logrado. Tienes que enfocarte en ese problema. Y es lo que hace Naamán. Naamán se da cuenta de que todo lo que tenía no le servía si él no encontraba una solución a su enfermedad espiritual. Y nos pasa lo mismo a nosotros. Todo lo que podamos lograr no tiene sentido si no solucionamos nuestra enfermedad espiritual. Por eso, un conflicto espantoso, la lepra en Naamán, el pecado en el ser humano por lo que el pecado hace en esta vida y por lo que hace en la eternidad. Pero vemos un segundo punto sobresaliente allí. Vemos un consejo excelente. Este consejo sale de la boca de una muchachita que había sido llevada como esclava allí a Siria, porque bandas armadas dice que hacían incursiones por Israel y seguramente atacaban aldeas, poblados, familias, y atacaron donde esta muchachita vivía y la llevaron como esclava. Ahora, yo no quiero dejar pasar por alto el ejemplo de esta muchachita, porque con todo lo que le había pasado, esta muchachita podría estar llena de odio, llena de amargura, llena de deseos de venganza, y sin embargo, aunque no se habla mucho de ella, aunque no se da su nombre, es muy poco lo que se dice. Realmente el ejemplo de esta muchachita es maravilloso, porque se ve que su fe, a pesar de todo, permanecía intacta. Porque ella dice, hay un profeta, hay un Dios que puede dar una solución al problema de mi Señor. Ella seguía confiando. A pesar de todo lo que le había pasado, podía estar enojada con Dios. Y decir, ¿por qué Dios permitió que mi familia sea atacada? Quizás había hasta sido muertos sus familiares. ¿Por qué permitió que me quitaran la libertad, que me quitaran mi familia, que me quitaran mi tierra? Pero ella seguía confiando en Dios. Sabía que estaba ahí con algún propósito. No solo mantenía su fe, mantenía el amor. Ella, cuando supo del problema de su amo, se interesó y buscó la forma de ayudar a solucionar el problema. Seguía amando. A pesar de que podía estar llena de odio contra ellos y de deseos de venganza, ella seguía amando. Mantenía su fe, mantenía su amor y mantenía su valor. Era coraje, tenía coraje. Porque el dar este consejo, si todo esto hubiese fracasado, quizás le podría haber costado la vida. Hacerle hacer a su amo semejante viaje, llenarlo de tanta esperanza y expectativa. Y si después no pasaba nada, ¿qué iba a hacer de ella? Sin embargo, su fe, su amor y su valentía hizo que ella se destacara, y creo que Dios está buscando personas así entre su pueblo, que a pesar de que las circunstancias en su vida puedan ser difíciles y adversas, no pierdan la fe, no pierdas el amor, no pierdas el coraje.
de identificarte con Dios y de saber que Dios nunca te va a defraudar y que nunca te va a fallar. Pero el consejo que esta niña le da es: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Todos veían al profeta de Israel en aquel tiempo como aquel que representaba a Dios, como aquel que tenía palabra de parte de Dios. Y en definitiva lo que le está diciendo: si mi Señor buscara a Dios y buscara su palabra, encontraría solución para su problema. Y este es un consejo maravilloso para aquel tiempo, pero vigente para hoy. Nosotros muchas veces cuando enfrentamos un conflicto, una necesidad, buscamos por todas partes y como última opción buscamos a Dios. Pero aquí la muchachita le dice: busque a Dios y busque su palabra, porque ahí está la solución. No andes dando vuelta alrededor de un montón de cosas, sino busca a Dios y busca su palabra. Y el consejo de esta muchachita fue excelente, porque cuando nosotros queremos enfrentar la lepra espiritual de nuestro corazón, que es el pecado, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios y buscar su palabra. Aquí vamos a encontrar la respuesta, aquí vamos a encontrar la dirección, aquí vamos a encontrar el consejo sabio que debemos seguir. Por lo tanto, esta muchachita, una ejemplar israelita, nos enseña con su vida, pero también con su consejo: busca a Dios y busca su palabra. En tercer lugar, vamos a ver otro punto sobresaliente en esta historia. Vamos a ver un camino errado. No solo un conflicto espantoso, un consejo excelente, vemos un camino errado. Fíjense lo que hace este general sirio. Dice que salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido, tomó cartas para el rey de Israel para que sane su lepra. No había entendido bien el consejo. Aquella muchachita le dijo: si rogare al varón de Dios, al profeta que está en Samaria. No dijo si le compras, si le pagas, si lo impresionas, si te ganas su favor. Le dijo: si rogares. Y saben, este hombre entendió mal. Algunos han hecho el cálculo de todo lo que llevaba ahí y dice que a dinero de hoy sería como $2 millones. Él estaba dispuesto a darlo todo, porque si él no tenía sanidad de su lepra, en realidad en poco tiempo lo iba a perder, absolutamente todo. Pero él escogió un camino equivocado. Él pensó que podría ganarse el perdón de Dios, la limpieza de Dios. Él pensó que de alguna forma podía ayudar a Dios o podía impresionar a Dios o podía ganarse el favor de Dios. No entendía que se trataba de gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Gracia es un don que no podemos ganar ni pagar. Pero él pensó que con todas estas cosas él se podría ganar el perdón y la limpieza y el milagro de parte de Dios. Y aquí encontramos otra lección que tenemos que aprenderla bien, porque es un engaño que Satanás ha desparramado por todo el mundo y millones de personas lo han creído. Que nosotros nos podemos ganar la salvación, que nosotros podemos merecer la limpieza de nuestros pecados, que de alguna forma podemos impresionar a Dios con nuestras vidas, de modo que Él se incline a darnos el perdón y la solución a nuestra enfermedad, a nuestra lepra espiritual, que es el pecado. Pero la Escritura es clara en esto y dice: no es por obras, no es por algo que vos puedas hacer, no es por tu esfuerzo, no se trata de religión, no se trata de bondad, no se trata de dejar de pecar o de hacer lo malo que hacías en el pasado. Se trata de rogar a Dios y buscar su gracia, su misericordia. No hay manera de que nosotros podamos aportar algo para nuestra salvación y para nuestro perdón y para la solución a nuestra lepra espiritual. Por lo tanto, un camino errado es buscar nosotros mismos por nuestras fuerzas o comprar nuestra salvación o merecer nuestra salvación o impresionar a Dios de alguna manera para que Él nos dé un favor especial. No existe tal cosa en la Escritura. Es por gracia, es un regalo de Dios que no merecemos y que no podemos pagar. En cuarto lugar, vamos a mirar a un corazón
engreído. Saben que el orgullo de esta persona hizo que casi pierda la bendición más grande que estaba a punto de recibir de parte de Dios. Fíjense lo que pasó, dice, Naamán se fue enojado porque él fue al rey y el rey, a pesar de toda la posición que había logrado y todos los privilegios que tenía, no tenía ni la fe, ni el amor, ni el coraje que tenía la muchachita que estaba esclava en Siria. Entonces, aquella muchachita vio en un problema una oportunidad. Este rey vio en una oportunidad un problema, porque él pensó que esas cartas que el rey de Siria le mandaba era una treta para que al no poder él satisfacer su petición, entonces el rey se iba a volver su enemigo, le iba a atacar. Y dice, está buscando excusa para tener guerra contra nosotros y para destruirnos. Se llenó de temor, rasgó sus vestidos, se lamentó. Pero entonces el profeta le dice, cuando se entera de todo esto, que venga hacia aquí ese general, para que sepa que hay profeta en Israel. Ahora, cuando llama el profeta a Naamán, él se va con su carro, con sus acompañantes, con sus caballos, con todas sus riquezas, se presenta y se para con todo eso delante de la casa de Eliseo, que imagino habrá sido un ranchito tipo lo del campo aquí en Santiago. O sea, lo que tenía, digamos, lo que traía Naamán era 1000 veces más de lo que valía quizás la casita y el ranchito que tenía Eliseo, y se para allí delante. Pero ¿qué hace Eliseo? No sale ni siquiera a recibirlo ni a saludarlo. Le manda un siervo que le diga, anda al Jordán y bañate ahí 7 veces y vas a ser limpio, vas a ser sano de tu lepra. En otra palabra, hablando en santiagueño, le dijo, anda, bañate. Ahora, esto enojó mucho a Naamán. Fíjense, dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar, sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se fue enojado. ¿Por qué? Porque él ya llevaba un plan de cómo Dios debía actuar, de cómo Dios debía solucionar su problema. Él ya traía un corazón lleno de expectativas y él ya había imaginado todo cómo debía ocurrir. Y cuando Dios actúa de una manera totalmente diferente a lo que él pensaba, se enojó. Porque él pensaba que Dios se tenía que ajustar a sus planes, que Dios tenía que hacer las cosas a su manera. No entendía quién era Dios y quién era él. No entendía que Dios tenía todo el poder para solucionar su problema y que él era una persona absolutamente necesitada de Dios y que tenía que entrar con absoluta humildad y humillación delante de Dios, del Dios de Israel, del Dios verdadero. Pero cuando las cosas no ocurrieron como él pensaba, se fue totalmente enojado. Quiero decirles que a veces nosotros también queremos imponer las condiciones a Dios de cómo nos va a salvar, de cuándo nos va a salvar, de la forma en que Él va a usar, y nosotros no podemos hacer eso. Eso surge de un corazón orgulloso, engreído, que cree que tiene la posibilidad de imponer condiciones a Dios. Nosotros tenemos que ir con absoluta humildad a recibir la palabra de Dios y acatarla tal cual está escrita. Nosotros no podemos cambiar nada, nosotros no podemos exigir nada, nosotros no podemos cuestionarle a Dios. La entrada a la gracia de Dios es una puerta muy bajita donde solamente agachados y humillados podemos entrar. De lo contrario, vamos a dar con nuestra frente en el dintel y vamos a volvernos con las manos vacías y totalmente golpeados. Pero aquel hombre se fue orgulloso, enojado, pensando que Dios se tenía que ajustar a sus formas, a sus tiempos, a su manera, no entendiendo que era él el que debía someterse a Dios. Y se fue, un corazón engreído. Pero vemos otro punto más, avanzamos un cuadrito. Vemos un cambio ejemplar. Mientras iban allí de camino, hicieron sus siervos que Naamán reflexionara. Y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiese dicho, dame todo ese dinero que has traído y toda esa ropa, ¿no se lo hubieses dado? Lo traías
comprar tu sanidad. Le hubieses dado todo. Si el profeta te hubiese dicho que tenías que escalar una gran montaña para tener un encuentro ahí especial con Dios y que Dios ahí te daría sanidad, tal vez lo hubieras hecho. Pero te ha pedido algo tan simple, tan fácil. Anda y zambullite 7 veces en el Jordán y vas a ser limpio. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Saben que a veces nos parece que el plan de salvación es tan sencillo, tan simple? Y lo es. Porque hasta un niño lo puede entender. Hasta un niño puede ser perdonado y puede ser salvado. Pero hay personas que quieren que Dios le dé algo más complicado, algo más difícil. Y no aceptan que Dios es un Dios simple, es un Dios de amor, es un Dios de gracia, que está deseoso de perdonar y de salvar, no de una manera complicada, sino de una manera simple. Pero aquellos siervos le hacen entender, te está pidiendo algo tan simple, tan sencillo, ¿por qué no lo haces? Entonces, aquel hombre tuvo un cambio en su corazón, tuvo un cambio ejemplar y decidió hacer lo que le estaban aconsejando sus siervos. Decidió humillarse delante de Dios y delante de la palabra de Dios. Yo pensé que me debían tratar con honores. Yo pensé que me debían saludar de una manera especial. Yo pensé que el profeta debía invocar a su Dios y mostrarle cuán grande era el general sirio y que por lo tanto le debía limpiar. Pero aquel general entendió y se humilló y fue e hizo lo que Dios le dijo 7 veces: bañate en el río Jordán, zambullite en el río Jordán. Seguramente los ríos que él había nombrado eran mucho mejores ríos que el Jordán. Si uno mira fotos del Jordán, no parece ser un río de aguas muy cristalinas ni muy atractivo de por sí. Pero aquí lo importante no era el río ni las aguas. Lo importante era lo que la palabra de Dios decía y lo que él tenía que hacer, simplemente obedecer. Ahora, en sexto lugar, vemos una curación extraordinaria. Él va, se humilla, escucha la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Aquí podríamos decir, es un sinónimo, conforme a la palabra de Dios, porque el profeta de Dios hablaba lo que Dios le decía que hable. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó completamente limpio. Ahora, ¿pueden imaginar ese momento de estar absolutamente enfermo, condenado, de no haber esperanzas, y va y busca a Dios y hace caso a lo que la palabra de Dios le dice? Y cuando termina de hacer lo que Dios le dice, en ese mismo momento se mira a sí mismo y estaba completamente sano, libre de esta tremenda enfermedad, totalmente limpio, y su piel dice como la piel de un niño. Y saben, yo veo en esto un paralelismo a las cosas espirituales que Dios hace en aquellos que escuchan su palabra y obedecen su camino y siguen la dirección que Él da. Porque dice la Escritura que cuando nosotros seguimos el camino de Dios para tratar con nuestra enfermedad espiritual del pecado, lo que Él hace es que nos limpia totalmente, borra todos los pecados del pasado. Pero no solamente eso, Él no parcha las heridas, no venda las heridas, no mejora las heridas. Él hace de nosotros nuevas criaturas. Su piel era una piel nueva, como la de un bebé, como la de un niño. Y espiritualmente pasa esto. Dios nos limpia completamente de nuestro pecado y hace de nosotros nuevas criaturas, nuevas personas para salir y vivir una vida totalmente diferente a la que vivíamos anteriormente. Una curación extraordinaria. Pero terminamos en estos puntos para ver al final una conversión eterna. Y quiero que presten atención a esto. Dice allí, porque de aquí en adelante tu siervo, dice Naamán, refiriéndose al mismo, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Él venía de un pueblo donde se practicaba la idolatría, donde eran absolutamente paganos, vivían de espalda al Dios vivo y verdadero. Ahora viene y tiene un encuentro con el Dios
de Israel, con Jehová, con el Dios de la Biblia, con el Dios vivo y verdadero. Y se da cuenta de que ese es Dios, de que lo que él antes había adorado eran ídolos que no servían para nada. Eran imágenes que tenían ojos y que no veían, oídos y no escuchaban, boca y no hablaban, pies y no caminaban. Eran imágenes muertas que no servían para nada. Su religión era una religión muerta que no servía para nada. Y ahora se da cuenta que hay un Dios que está vivo, que tiene poder, que quiere bendecir. Entonces dice, yo renuncio a todo aquello, porque aquello era pura vanidad y pura basura espiritual. Y me dedico totalmente al Dios de Israel. Y él pide llevar un poco de tierra de Israel para edificar un altar y ofrecer adoración y sacrificios al Dios vivo y verdadero. Y este es el milagro más grande que ocurrió en la vida de Naamán. Porque el milagro de su lepra fue un milagro grande, maravilloso, pero que solo tuvo una duración, un efecto temporario en Naamán. Porque después, con el tiempo, Naamán se volvió a enfermar, tal vez de otra cosa, y murió. Su cuerpo igual experimentó la muerte, pero cuando él se convierte al Dios de Israel, cuando él deposita su fe en el Dios verdadero, experimenta una salvación que es una salvación eterna, una reconciliación con Dios para siempre, que hoy, después de más de 2000 años, Naamán sigue disfrutando de esa conversión eterna porque él está en el cielo con Dios gracias a que renunció a su paganismo, a su idolatría, a su falsa religión para poner su fe en el Dios verdadero y en su palabra. Este es el más grande milagro, el milagro de la salvación, el milagro del perdón de nuestros pecados, porque es un milagro que tiene alcance eterno. Dios nos puede bendecir con cosas materiales, Dios nos puede bendecir con salud, Dios nos puede bendecir de muchas maneras en esta tierra, pero cuando morimos todo eso se termina y se queda aquí. Pero el perdón y la salvación de nuestras almas trasciende nuestra muerte y nos acompaña por la eternidad porque nos lleva al cielo, a la presencia de Dios. Y yo quiero terminar diciendo esto, vamos al último cuadrito. Dios quiere y puede hacer el milagro más grande en tu vida. Es posible que vos en esta noche hayas venido aquí con una gran necesidad. Quizás tienes algún problema de salud en tu vida o en tu familia. Quizás tienes algún problema emocional. Quizás estás deprimido, con temores, con angustia. Quizás tienes algún conflicto con otra persona, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Quizás estás con necesidades materiales y quizás no puedes llegar ni siquiera a fin de mes. Y es problemas que te afligen y es problemas que a Dios le importa y que Dios te puede ayudar. No hay dudas de eso. Pero Dios, antes de actuar sobre ese problema, Él quiere actuar sobre el problema y tu necesidad más grande, que es el pecado. Lo primero que Dios quiere hacer en la vida de una persona es sanar su lepra espiritual, es limpiar el pecado, perdonar el pecado. Porque el pecado va a destruir tu vida, la va a hacer miserable y te va a llevar al infierno. Ese es el problema más importante, aunque los otros lo sean. Pero este es el problema que hay que solucionar primero. Y Dios puede y quiere. Ahora, ¿por qué estoy seguro que Dios quiere solucionar ese problema? Simplemente cuando miro lo que Dios hizo por cada uno de nosotros para poder dar solución a este problema. Dios envió a su propio Hijo, a Jesucristo, a buscarnos y a salvarnos. Dios se desprendió de lo que más amaba, de lo que más valor tenía para Él, su propio Hijo, para enviarlo a este mundo a buscarnos y a salvarnos. Y Dios no haría eso si Él no quisiera perdonarnos y si no quisiera salvarnos. Pero Dios no solo quiere, sino que puede. ¿Por qué? Porque la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario tiene poder para limpiar todos nuestros pecados, para salvar nuestra alma y para llevarnos la eternidad al cielo. Porque Cristo en su propio cuerpo cargó con todos nuestros pecados. Porque Cristo en su propio cuerpo recibió todo nuestro castigo. Porque la obra que Él hizo fue totalmente completa.
Y el precio de nuestra salvación quedó absolutamente pagado en la cruz del Calvario. Y la demostración de que la obra de Cristo es totalmente efectiva y poderosa es que Cristo al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos. Si Él hubiese quedado en esa tumba, Él no podría haber salvado a nadie. A pesar de haber muerto y haber derramado su sangre, si Él quedaba muerto en esa tumba, un Dios muerto no podría dar vida a nadie. Pero porque es un Dios victorioso, se levantó de entre los muertos, demostrando que venció la muerte, que venció el pecado, que venció el infierno, y que en Él y solo en Él hay perdón, hay victoria y hay salvación. Dios quiere hacer el milagro más grande en tu vida. Una vez que Dios entra en tu vida, perdona tus pecados, salva tu alma, te hace su hijo, Él va a estar a tu lado para enfrentar cualquier otro problema. Él va a estar allí, Él va a ayudar, Él va a obrar, pero no antes de que vos enfrentes tu peor problema, que es el pecado, y lo enfrentes de la manera en que Dios quiere que lo enfrentes, por medio de Jesucristo. Decía el muchacho aquí que dirigía la alabanza, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. No inventes tu forma de salvación. No importa qué es lo que has pensado o lo que has creído hasta ahora. Deja a un lado todo eso como hizo Naamán y decidite escuchar la voz de Dios y actuar en conformidad con la voz de Dios. Y la voz de Dios te dice: solo Cristo puede salvarte. Solo Cristo con su sangre puede limpiar tu corazón de todos tus pecados. Solo Cristo en virtud de su muerte y resurrección te puede salvar del infierno y llevarte al cielo. Lo único que tienes que hacer, dice Dios, es poner tu fe en la persona y en la obra de mi Hijo Jesucristo. Creer con todo tu corazón que Cristo vino a este mundo porque te ama, que murió en la cruz y entregó su vida porque te ama para llevar allí tus pecados y tu castigo, que resucitó porque es Dios y tiene poder, y que Él puede ser tu Salvador desde hoy y para siempre, si por la fe le recibes en tu corazón. Simplemente Dios te dice esto: no puedes pagar tu salvación, no me puedes impresionar con tu religión, no puedes merecer nada de mí, yo te ofrezco esto porque te amo, dice Dios, pero solo lo puedes obtener como un regalo por medio de mi Hijo Jesucristo. Por eso yo quiero terminar este tiempo invitándote a que permitas a Dios hacer el milagro más grande en tu vida. El milagro de perdonarte y limpiarte de todos tus pecados. El milagro de ponerte hoy camino al cielo. Pero para eso tienes que poner tu fe, tu confianza en Jesucristo. Creer que Él es Dios que se hizo hombre, que murió por tus pecados, que resucitó. Y que si le dejas entrar en tu corazón, Él hoy te puede perdonar y salvar eternamente. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Y ahí donde estás, si te gustaría en esta noche recibir el milagro del perdón, de la limpieza, de la salvación, si te gustaría hoy colocar tu confianza, tu fe de todo corazón en Jesucristo, si te gustaría invitar a tu vida y a tu corazón a Cristo a entrar para perdonarte y salvarte eternamente, es este el momento en que Dios está allí a la puerta de tu corazón diciéndote: te amo, te quiero perdonar, te quiero salvar, déjame entrar en tu vida. Y si quieres ser perdonado y salvado, puedes orar ahí en tu intimidad con Dios, en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, y decirle: Dios, sé que soy un pecador o una pecadora, pero esta noche entendí que quieres hacer un milagro en mi vida. Dios, entiendo que quieres perdonarme, limpiarme y salvarme. Y lo quieres hacer por medio de Jesús. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Creo que Jesús con su sangre pagó mi deuda.
Así decirle a Dios. Y creo que Jesús resucitó victorioso. Y que Él es el camino que me puede llevar al cielo. Por eso, Dios, esta noche recibo a Jesucristo en mi vida, en mi corazón, como mi Salvador. Le acepto como mi Salvador. Decirle ahí a Cristo, Cristo, entra en mi corazón, perdóname, limpiame, salvame, líbrame de esta lepra espiritual. Porque un día quiero estar en el cielo contigo.